Perfecto, ya, siendo las 16 horas del día de hoy, 3 de julio, damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de la Academia Inmobiliaria de Global Brokers. Y en el día de hoy, como no, nos sentimos honrados y nos vestimos de gala, puesto que tenemos una voz autorizada dentro de lo que es el mundo inmobiliario. Poca presentación necesita, pues es uno de los actores principales de la información y de la contingencia inmobiliaria del país. Con nosotros se encuentra don Teodosio Cayo Araya, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas y un abrazo tremendo. Gracias por aceptar nuestra invitación y participar esta tarde. ¿Cómo está usted, don Teodosio? Muy bien, muchas gracias por la invitación y feliz de participar con ustedes acá y ver qué podemos hablar respecto al mercado inmobiliario, cómo se está comportando, cuál es el panorama que tenemos a esta fecha. Hay que recordar que todo lo que se diga el día de hoy es válido hasta hoy porque las cosas van cambiando, se van moviendo rápidamente y es importante, digamos, saber que eso que se va moviendo rápidamente puede, ¿no es cierto?, ayudarnos o favorecer, sobre todo para encontrar las brechas donde podemos encontrar buenos negocios. Eso es lo importante, digamos. Partamos entonces, tenemos una hora justamente para tocar diversos temas que nos atañen en el mundo en el cual estamos inmersos. Y por cierto, sería bueno poner en contexto actualmente dentro de lo que inicia el segundo semestre de este año 2024, en qué contexto nos encontramos, cuál es la situación actual bajo su apreciación en qué pie se encuentra el mercado inmobiliario nacional. Claro, bueno, el mercado inmobiliario, como es de todos conocido, es un mercado que en la práctica va muy de la mano de la situación económica. Es decir, todo lo que vemos en el día a día lo vemos reflejado en el mundo inmobiliario, en el mundo de la construcción particularmente. Y hoy, claramente, las personas, ¿no es cierto?, han sufrido, digamos, el efecto de una contracción económica. Cuando las tasas de interés de corto plazo están por sobre el 5%, es un proceso que hablamos de contracción. Es decir, las personas no tratan de gastar porque efectivamente les sale más caro gastar. ¿Ya? Cuando lleguemos a una tasa del 5,5, que va a ser más o menos lo mismo que va a tener Estados Unidos, ya vamos a empezar a acercarnos a la posibilidad de decir, mire, podríamos relajar un poco más el tema de las compras, ¿ya? Y eso lo estamos viendo en distintos temas, digamos, en distintas áreas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la construcción, del punto de vista de lo que se está haciendo, con los esfuerzos que se están haciendo para reactivar el mercado inmobiliario, evidentemente estamos todavía muy al debe. Eso significa que tenemos brechas, eso significa que hay oportunidades donde, bueno, están las oportunidades para quien compra, pero no para quien vende. Y como hay más vendedores que compradores, evidentemente el foco de los corredores de propiedades están precisamente en dos mercados. Aquellos que efectivamente sí tienen el dinero para comprar y pueden lograr muy buenas rebajas porque tienen el dinero, hay que salir a buscarlo, ¿sí? ¿Ya? Y por otro lado, están también todas esas personas que no pudiendo comprar por efecto de las tasas, lo que están haciendo es moviéndose al arriendo. Y ahí están, ¿no es cierto?, buscando opciones de arriendo, que por supuesto son el segundo foco en donde los corredores hoy día se concentran mayormente. Y eso lo vemos también a nivel latinoamericano. En mayor medida lo vemos aquí en Chile, porque nuestras condiciones económicas, ¿no es cierto?, están un poco más desmejoradas que otros países que ya han tomado una actividad un poco, o un ritmo de actividad un poco más fuerte. ¿Considera usted entonces que nos encontramos en un escenario propicio para denominarlo como un mercado potencialmente de compradores en este minuto? Claro, hoy día, por ejemplo, desde el punto de vista de quien compra, es decir, que tiene la capacidad económica para poder comprar, de la persona que, aquí atención, que por ejemplo tiene un ingreso estable, ¿ya? Una persona, por ejemplo, de las instituciones del Estado, ¿ya? Que está partiendo o que lleva unos años
esa persona tiene una estabilidad laboral que todos los scoring de crédito lo evalúan positivamente. Entonces, esa persona es más probable que le otorguen un crédito que una persona que, por ejemplo, vive de un salario independiente. Esa persona está hoy día mucho más castigada del punto de vista del riesgo y como tal podemos estar gestionando o ocupando nuestras horas, digamos, de gestión y finalmente a lo mejor no le van a dar el crédito. ¿Ya? Entonces, el grupo de foco hoy día estaría para quienes compran, pero que son aquellas personas que o tienen, ¿no es cierto?, el dinero y tienen una cantidad de ahorro importante, o que están en alguna labor, ¿no es cierto?, que están en algún trabajo que tienen una estabilidad en términos de las necesidades. Por ejemplo, Fuerzas Armadas, por ejemplo, la gente de la salud, por ejemplo, la gente que trabaja en universidades, por ejemplo, la gente que está, ¿no es cierto?, haciendo obras públicas. Todos esos grupos, segmentos y muchos más, por supuesto, son nuestro foco objetivo porque sabemos que, primero, tienen la estabilidad laboral, los scoring de riesgo no los van a castigar por riesgo, ya tienen una estabilidad que permitiría entonces poder llegar a una compraventa. Eso por una parte. Y en el resto de los grupos un poco más riesgosos, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las posibilidades de crédito, son los que se están focalizando más en los arriendos. Y eso incluye a los jóvenes, jóvenes que hoy día vamos, digamos, jóvenes, estamos hablando de personas incluso bajo hoy día 35 años, que le es muy difícil llegar en los primeros años laborales a tener el ahorro previo que deben tener para poder, ¿no es cierto?, hacer, ¿no es cierto?, o optar a un crédito hipotecario. Don Teodosio, sabemos que el mercado inmobiliario presenta diversas dinámicas que generalmente estas son cíclicas también, pero que no necesariamente tienen un ritmo constante. Muchas veces se ve más acelerado, otras veces un poco más contraído. Sabemos, por ejemplo, que la realidad actual no es la misma que hace 2, 3 años atrás, en las cuales, por ejemplo, la demanda de productos inmobiliarios era creciente a lo que es la oferta. Actualmente entendemos que se trata de un escenario a la inversa, en la cual la oferta está sobrepoblando lo que son los portales, los lugares para publicar inmuebles, y por contraparte el mercado que demanda, que requiere comprar o que requiere adquirir los servicios inmobiliarios es un poco más acotado. ¿A qué cree usted, a qué atribuye esta inversión en los papeles y a la sobreoferta actual existente en el mercado? Bueno, hay que recordar que, por ejemplo, durante la pandemia se retrasaron muchos proyectos, ¿ya? Y eso hizo, ¿no es cierto?, que los proyectos avanzaran a un ritmo más lento y se pensaran acumular. Hay muchas de las personas que durante la pandemia también cambió su situación laboral, ¿ya? Si eso, ¿no es cierto?, lo sumamos a que después de los retiros, ¿no es cierto?, se nos produjo una alta inflación, llegamos 13%, digamos. Eh, Eso significó que el dinero que había, ¿no es cierto?, disponible, el dinero que estaban ganando las personas, se nos hacía mucho más escaso. Y más escaso porque las cosas subían con la inflación. Nosotros, al igual que muchos países, prácticamente todos los que tienen economías abiertas, dependemos de las importaciones, dependemos de las inversiones. Por lo tanto, el té de la mañana, ¿no es cierto?, tenemos que comprarlo afuera. No se produce en Chile, ¿ya? Entonces, cuando un dólar se nos dispara a 1.000 pesos, cuando la inflación está en un 13%, claramente esa persona tiene que ahora disponer de más dinero para comprar los mismos bienes y servicios que por los cuales antes pagaba menos. Por lo tanto, le queda menos diferencial. Eso, sumado entonces al hecho que cuando va a tocar un crédito, va a pedir un crédito, lo califican más riesgoso, porque efectivamente las condiciones laborales son más riesgosas, ¿ya? Evidentemente se va acumulando un porcentaje de
de bienes, de propiedades, que no se pueden colocar. Y eso no significa que no exista demanda o necesidad. De hecho, aumentó sustancialmente la cantidad de personas, ¿no es cierto?, que no tienen vivienda. Así es. Tenemos un déficit habitacional muy importante, ¿ya? Pero como se otorgaron menos créditos y se están otorgando menos créditos que el año 2019, como las condiciones crediticias no son las mismas que el 2019, como la migración, que era bastante fluida, y lo sigue siendo, pero con un perfil de persona que era capaz, ¿no es cierto?, de arrendar, que era capaz, ¿no es cierto?, de generar movimiento inmobiliario. Bueno, el inversionista estaba dispuesto hoy día a comprar un departamento para arrendarlo. Hoy día las condiciones que tiene son mucho más complejas y por lo tanto no está disponible para poder ir a solicitar un crédito y calzar ese crédito con el bien para después arrendarlo. Entonces, el volumen, el stock se aumenta por distintas razones, ¿ya? Y la suma de todas esas razones hacen que hoy día, ¿no es cierto?, tengamos muchos bienes que desde la perspectiva de quien tiene la posibilidad de compra, por supuesto, le conviene, porque las inmobiliarias hoy día tienen ofertas increíbles, tienen ofertas muy atractivas, ¿ya? Ahora, ¿qué decir de aquellos que en realidad están vendiendo porque es una propiedad usada? No tienen la espalda de la inmobiliaria. Por lo tanto, esa persona que está de alguna manera obligada a vender, necesita vender, esa persona estará mucho más dispuesta, muchísimo más dispuesta para hacer una rebaja importante. Y ahí es donde nosotros podemos ver que se generan estas oportunidades para las personas que efectivamente, ¿no es cierto?, están haciendo el corretaje para que puedan buscar ese grupo de personas, ¿ya? Y aquí hay una recomendación que siempre se da en venta y que dice, mire, cuando una persona anda buscando algo, pídale que le liste, que haga una lista con todas las cosas que requiere del bien que anda buscando. ¿Ya? Y insista mucho en eso, porque esa lista representa el 100% de sus deseos, el 100% de sus anhelos. Entonces, la pregunta siguiente, después de tener la lista, es, bueno, ¿usted se conformaría con el 70, Venta. 80% de esta lista? ¿Ya? Porque si la persona le encuentra una propiedad que cumple con ese 80 o 70% de la lista, de los requisitos, no habrían razones para negarse a seguir avanzando en la compra de esa propiedad o en el arriendo de esa propiedad. Entonces, evidentemente las estrategias cambian y hay que ir a buscar los grupos objetivos, ¿ya? Eso es importante, ir a buscar los grupos donde están los potenciales compradores. Las personas, por ejemplo, que están entrando al mundo laboral. Esas personas rápidamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, que van a cumplir un año en una institución. Bueno, esas personas ya estarían pensando, ya tendrían a lo mejor alguna posibilidad de poder cambiarse a un bien con otro atributo, con atributos mejores, por ejemplo, o ir derechamente a optar a un crédito. Amigas y amigos, les recordamos que estamos en la Academia Inmobiliaria de Global Brokers. Hoy nos acompaña don Teodosio Cayo y que pueden participar a través del chat también de la reunión para plantear sus inquietudes, que con mucho gusto nuestro invitado nos va a contestar el día de hoy. Del mismo modo, quienes no han podido participar en vivo pueden también acceder a través de nuestro canal de YouTube para poder ver en diferido las diversas sesiones de esta Academia Inmobiliaria. Usted bien sabe, don Teodosio ha participado en los anteriores congresos de corredores de propiedades, pero durante el año se están haciendo también estas sesiones de academia inmobiliaria para mantener el espíritu académico también vivo dentro del rubro inmobiliario. La principal eh, foco de público de Global Brokers, quienes están presentes el día de hoy y quienes nos van a ver en diferido, guardan relación con una potencial área dentro de lo que es el área comercial, dentro de lo que es la intermediación y negociación de los inmuebles. Pero hay otros aspectos también que van marcando el pulso del mercado actual, tal como es, por ejemplo, el mercado de la construcción. ¿Qué ha visto usted, qué puntos ha identificado
que han hecho la diferencia o que han variado también dentro del ámbito de la construcción? ¿Algún detalle, a lo mejor de la Cámara chilena de la construcción, algún factor que esté marcando la diferencia actualmente en lo que son el dinamismo que el mercado ha presentado? Sí, bueno, de partida, digamos, la Cámara Chilena de Construcción está y ha estado muy preocupada y con conversaciones permanentes con el gobierno, dando a conocer esta preocupación, digamos, por los incentivos que se dan a nivel del mercado inmobiliario. De hecho, se han creado algunos incentivos. Sin embargo, esos incentivos aún son escasos, digamos. Esos incentivos, incluso hay fondos que no se han ocupado totalmente. Me refiero, por ejemplo, al aval del Estado, para Ujú. poder llegar al 90% de financiamiento. Hay un 10% que lo avala el Estado y por tanto la persona podría ir a pedir un 90% de financiamiento. Pero ¿qué es lo que sucede? Que primero no está tan difundido y segundo, que un 10% más de deuda significa tener ingresos, ¿ya? Entonces, esa etapa, digamos, requiere no solo hacer un aval, sino que requiere sobre todo, digamos, que exista esta complementación entre lo que es el Estado y las instituciones financieras y las instituciones también, por supuesto, las instituciones que están vendiendo. Es decir, hay que recordar que teníamos, por ejemplo, hace un tiempo atrás, otras crisis. Esto no es nuevo, ¿ya? Y en esas crisis, por ejemplo, dentro de las cosas que se hacían, era precisamente que el Estado en conjunto, ya con las instituciones financieras, en conjunto con los inmobiliarios, incluso, no sé si se acuerdan, las ventas nocturnas, Sí, ya, claro. todo eso hacía, ¿no es cierto?, que las personas pudieran efectivamente optar a buenos créditos, ¿ya? Eso, por ejemplo, no lo hemos visto, digamos, y no lo hemos visto porque no se ha incentivado el que se haga. Entonces, uno esperaría, digamos, que ante una situación como la que estamos, efectivamente exista un mejor trabajo de conjunto para que lo que estamos hablando en términos reales, digamos, de cómo mejorarlo, se pueda llevar a cabo. Así que las personas sientan que tienen una posibilidad real de salir adelante, digamos. Si no tienen eso, digamos, si no tienen estos mecanismos conjugados, en realidad es como dejarlos un poquito a la deriva. Y eso no es precisamente, digamos, lo que uno espera, digamos, para enfrentar la situación como la que tenemos. Don Teodosio, usted toca sutilmente el tema, por ejemplo, del FOGAES, que es una herramienta que permite, ¿cierto?, con el aval estatal, un 10%, responder por un 10% de lo que puede ser un pie inicial para una vivienda, que tiene ciertos requisitos, materia que tocaremos en alguna oportunidad. ¿Ve usted otras herramientas también, tanto públicas como privadas, para poder hacer frente a la situación actual inmobiliaria? Sí, por supuesto. De hecho, lo he dicho en otras oportunidades y ha habido tímidamente algunas iniciativas en ese sentido, digamos, que tiene que ver como, por ejemplo, que hoy día los subsidios llegan a las 2000 UF, 2200, bueno, dependiendo si la región está muy austral, digamos, tiene un poquito más incentivos. Eh, pero la pregunta es, ¿y cuántas viviendas hay de 2000 UF? Muy pocas, o de Claro, características a lo entonces, mejor no familiares. claro, es decir, esa restricción de las 2000 UF en realidad que es bien baja, po. Entonces, lo que uno esperaría es que en este escenario, si vamos a tener, ¿no es cierto?, un incentivo a través, ¿no es cierto?, de un subsidio, bueno, a lo mejor ese subsidio debería ir a tramos más altos, por ejemplo, 3500 o más, digamos, y que sea proporcional, es decir, no se le está pidiendo al Estado, mire, mantenga el mismo porcentaje, vaya decreciendo,
pero que la persona tenga la posibilidad de poder contar con una ayuda un poco más allá de lo que son las 2000 UF, por decir un número cerrado, ¿ya? Porque si no, le toca salir a esa persona lejos de la ciudad. Le toca irse a la frontera, digamos, ¿ah? Le toca irse a un lugar donde familiarmente no tiene ninguna red de apoyo. La persona que está en un lugar, ¿no es cierto?, tiene una red de apoyo y por lo tanto hay que hacer eso. Por otro lado está el tema de la integración. Hay cuántos terrenos, digamos, que perfectamente se podrían integrar dando nadie va contando, no le están dando garantías para que ese proyecto no se paralice. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de la demora en obtener los permisos, eso afecta en costo, porque si una inversión, piensen ustedes un edificio pequeño, ¿ya? No sé, de unos 100 departamentos, que no es mucho, digamos, 100 departamentos, 20 pisos, ¿ya? O 10 pisos, 10 departamentos por piso, pequeño, 2000 UF. ¿Ya? Saquen la cuenta, ¿cuánta plata significa inmovilizada? O es solamente el valor del terreno. Si por comprar un terreno y para obtener los permisos, la persona, el inversionista, se va a demorar 3, 4 años o más, ese es un costo. ¿Quién paga ese costo? El usuario final. O si estoy desarrollando un proyecto, como ya hemos visto varios, que los detienen y finalmente la Corte, ¿no es cierto?, determina que no debió haberse determinado. Incluso en Las Condes, por ejemplo, detuvieron un proyecto y la municipalidad está ahora obligada a pagar una multa gigantesca. Bueno, todo eso es costo, porque finalmente lo pagan los usuarios. Entonces, ¿qué medidas se pueden hacer? Bueno, hay varias. En el tema del subsidio, que sea un escalonado, ¿no es cierto?, con un tramo más alto. En el tema, digamos, en el tema de poder, ¿no es cierto?, avalar que eso efectivamente esté debidamente conjugado con las instituciones financieras y las empresas inmobiliarias constructoras. Lo que se ha hablado de comprar viviendas, ¿no es cierto?, por parte del Estado para recolocarla. Bueno, ese sería un gran comprador. Ahora, probablemente no está el dinero para hacerlo, para hacer todo, pero son distintas medidas que se van sumando. El hecho también, por ejemplo, de que se logren desarrollar incluso proyectos con el apoyo mancomunado de las personas. Hay personas que hoy día tienen terrenos, ¿no es cierto?, en lugares muy céntricos de la ciudad o viviendas en lugares muy céntricos de la ciudad, pero que el barrio se puso antiguo, se puso viejo. No hay una renovación. Bueno, si ellos forman parte del proyecto, pueden quedarse con un bien nuevo al término, digamos, de la obra, aportar con su bien para desarrollar el proyecto, lo cual hace que la caja, el dinero necesario inicial, sea mucho menor y por lo tanto el costo final también sea menor. Entonces, hay una mirada, digamos, que tiene que ser de alguna forma un poquito más global y por supuesto dar las garantías, las seguridades para que un inversionista pueda venir a hacer inversiones. ¿Ya? Si no está eso, es difícil. Es difícil revertir, digamos, el que alguien quiere invertir en un lugar si no le dan a cambio algo que le sea muy rentable. Efectivamente. Señor Cayo, usted ha tenido una destacada participación, usted y su empresa, Arenas y Cayo, en lo que es el mundo de las valuaciones inmobiliarias, las tasaciones, labor que preferentemente toman arquitectos, ingenieros, también tuvo usted periodos en la presidencia de ASACH. En base a eso mismo, cuéntenos qué opinión le merece la densificación de diversas comunas de la capital, tales como Estación Central, diversos sectores de Santiago Centro, lo que está pasando en Independencia, y por contraparte, cuáles son las comunas que con un potencial de densificación normal proyectan una calidad de vida más óptima para los inversionistas. Perfecto. Bueno, no sé si las personas que nos están escuchando el día de hoy han tenido la posibilidad de ir al mundo desarrollado, digamos, el mundo, los países de la OCDE. Si uno va a esos países desarrollados, tenemos varios costaneras centers, digamos, no es uno solo. Y nadie reclama
de que por qué el edificio es tan alto, digamos, o por qué hay tanta densidad en ese lugar. Lo que pasa es que está planificado, digamos, Esa es la ¿ya? diferencia. Y la planificación no depende de quién construye, depende de nuestras autoridades. Entonces, si nuestras autoridades, y tal como ha salido en un reportaje hace muy poquito, que más del 80% de los planes reguladores está desactualizado, bueno, ¿qué esperamos? Digamos? ¿Reclamar porque alguien ocupó ese instrumento legal para poder construir? Yo soy muy crítico, y perdonen que lo diga a título personal, de que una autoridad salga a decir que eso es un gueto vertical, digamos. Porque ese gueto vertical, digamos, se construyó en base a las normas vigentes. Los que construyeron esos edificios, y no es por defender nada, digamos, sino que los que construyeron esos edificios no lo hicieron de noche, no lo hicieron con pasamontaña, no, no, digamos. Cuando pidieron conexión de luz eléctrica, agua potable, alcantarillado, cuando estaban instalando los ascensores, las grúas, eso no lo hicieron de noche, no lo hicieron para callado, no. Y durante todo ese tiempo nadie pudo decir, oiga, esto está mal, o esto no me gusta así. Entonces, y tampoco es justo con las personas que hicieron un tremendo esfuerzo económico para estar ahí, porque están en una condición incluso a lo mejor mucho peor, digamos. Entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, en el diseño inicial de lo que se permite hacer. ¿Ya? Ahora, que es cuestionable de que un edificio de esas envergaduras, por ejemplo, tenga 3 ascensores, que uno pase permanentemente malo y por lo tanto las personas tengan que estar prácticamente 1 hora esperando para subir a esa unidad, claro, eso no puede ser. Pero eso es una exigencia que debe tener, ¿no es cierto?, cuando se le otorga un permiso. Ahí está el problema. Entonces, una ciudad densificada no tiene por qué ser malo. De hecho, todo lo que no crece hacia arriba, crece hacia el lado. Y por lo tanto significa que más terreno agrícola ocupamos. Y si ocupamos más terreno agrícola, todo lo que consumimos, que está alrededor de la ciudad, sale más caro. Son menos Entonces, los espacios no es disponibles, malo ¿no es cierto? densificar. Claro, pues, no es malo densificar, pero, pero siempre ordenado en un plan regulador que permita aprovechar debidamente los espacios, que no sean ciudades invivibles, digamos, ¿ya? Que no sean ciudades extensas, ¿m? Extensas que para su vida de ida hay 2 horas de vuelta, ¿ya? Entonces, evidentemente, la densificación no es mala, porque ayuda a que esa ciudad no se extienda hacia el lado y todas las áreas agrícolas se vayan perdiendo. Todos esos terrenos de cultivo que eso que se está cultivando tenga un valor más bajo acá, donde lo estamos consumiendo. Entonces, no es malo que se densifiquen. ¿Dónde está lo malo? En que no está planificado, digamos. No sé quién, que los edificios no tienen, ¿no es cierto?, áreas verdes o edificios, ¿no es cierto?, o construcciones que en realidad no son amigables con los vecinos, son unos malos vecinos, ¿no? ¿Ya? Porque, porque la práctica invaden un lugar, no llega a la densificación, tiene que ver con cómo se planificó para que ese edificio llegara ahí. Don Teodosio, y en base a eso mismo, ¿qué nos puede decir por contraparte, cuáles son las comunas o los sectores que presentan un mejor índice para poder invertir? Bueno, hay varias, digamos, y no me quisiera en eso centrar solo en lo que significa. Yo lo quiero hablar más bien en términos bien generales, digamos. A ver, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, en un lugar tenemos varios puntos de interés, ¿ya? Varios puntos de interés, esa es una muy buena señal para decir ahí se puede invertir, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué es un punto de interés? ¿Qué es un punto de interés? ¿Qué es lo que
diría, ¿no es cierto? O me estaría dando como señal que sería atractivo, ¿ya? Para el inversionista, para comprar. Bueno, primero que voy a tener demanda. ¿Dónde puedo tener demanda? Bueno, en lugares, instituciones de educación superior. Eso es un lugar donde voy a tener demanda. La gente se va a seguir preparando y va a seguir viajando, ¿no es cierto?, a esos lugares. ¿Ya? Tenía de hecho un amigo que se compró una parcela de agrado. Bueno, llegó la etapa en donde sus hijos necesitaban entrar a la ciudad, ¿ya? A la universidad, y finalmente terminó arrendándoles un departamento porque no podían, de hecho, su hija estudiando arquitectura, no podía terminar de estudiar a las 3 de la mañana e irse a la parcela de agrado porque era hasta peligroso. Entonces, evidentemente, donde está, por ejemplo, la universidad es un centro de alta demanda para estudiantes o gente que está de paso. Eh, Cerca de hospitales, cerca de instituciones del Estado, cerca de los tribunales de justicia, cerca, digamos, de puntos, ¿no es cierto?, neuralización o de fábrica. Bueno, son lugares donde se ve vivienda. Y ahí vamos a tener demanda. Ahora bien, quiero estar en el centro, no, ya ahí la relación venta-arriendo hace que no es tan rentable. Pero si voy a estos lugares donde voy a tener, ¿no es cierto?, alta demanda, un edificio de apartamento, eh, ¿cuál es la diferencia en el valor de arriendo entre el piso 4 y el piso 15? O su orientación. Es prácticamente nula. El valor de arriendo va a ser prácticamente igual, pero el valor de venta no. Entonces, si uno está comprando para hacer una renta en ese lugar, tiene que ubicar el piso más bajo porque le va a ser más barato y le van a pagar lo mismo que si comprara el piso 15. Obviamente tiene que tener algunos atributos como el sol, la orientación, como dice usted, ¿no es cierto? Que tenga algunos atributos que no esté mirando una pared, pero en términos de lo que va a recibir de canon de arriendo, el canon de arriendo se va a hacer muy parecido. Entonces, ¿dónde es el lugar para invertir? Bueno, mm, donde hay demanda, donde la relación arriendo-venta me genera una exposición, una renta, un cap rate, ¿ya? Que ojalá sea lo más cercano a lo que signifique un crédito hipotecario, ¿ya? Y que por lo tanto ojalá en algún momento se pueda pagar solo. Eso lo vivimos en el año 2019 y antes, ¿ya? Donde se compraban precisamente bienes para poder arrendar y que su renta incluso a veces dejaba hasta diferencial positivo. Entonces, ese es el lugar, es un buen lugar más allá de decir qué comuna o qué, porque dentro de la misma comuna hay varios lugares que son muy buenos y lugares muy malos. Por ejemplo, al lado de un hospital público, eso va a tener demanda, quiéralo o no. Ahora, no necesita estar justo al lado del hospital, pero a pocas cuadras, cuadras Cercano. caminables, digamos. Claro, va a tener, digamos. Entonces, hay lugares en donde efectivamente se concentra la demanda, hay harta gente que necesita estar en ese lugar y por lo tanto va a requerir el servicio de arriendo y eso significa que lo que compre ahí debería tender, ¿no es cierto?, a hacer una buena inversión. Por otro lado, aquellas personas que tienen más espalda para soportar, ¿no es cierto?, una espera, claramente tienen que comprar terrenos o casas, digamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el terreno, la casa, en algún momento, ¿no es cierto?, va a ser transformado en un bien más densificado. Claro. Y ahí también, ¿no es cierto?, estamos apostando a una plusvalía, que significa que mientras logro esa plusvalía la puedo arrendar. Es decir, alguien mantiene ese bien, me paga por ello a través del arriendo, y cuando logro el hito de la venta, digamos, la plusvalía que quería, vendo. Entonces, ahí también hay otro segmento. Y también está aquellas personas, ¿no es cierto?, que quieren mirar este futuro, digamos, en base a los planes reguladores. Miren el plan regulador. Miren dónde están la proyección de las áreas que son más atractivas
Y desde esa perspectiva, ustedes saben hacia dónde va a ir la ciudad. Por lo tanto, saben hacia dónde va a crecer. Y como saben hacia dónde va a crecer, saben dónde pueden comprar, porque hoy día está barato y mañana no, porque se va a densificar. ¿Ya? Entonces, en el caso de Santiago, por ejemplo, se ha hablado harto de Cerrillo, por ejemplo, en el último tiempo. Claro, porque, ¿no es cierto? Hay todo un planteamiento de extender una línea de metro, ¿no es cierto?, que entre a Cerrillo y pase por Cerrillo. Bueno, eso significa que toda esa línea de metro, sobre todo donde están las estaciones, va a cambiar la morfología, va a cambiar lo que ahí se hacía. Ya no va a ser muy atractivo a lo mejor para tener una casa, pero sí para tener un local comercial. Y desde esa perspectiva, por supuesto, el valor cambia, el valor aumenta. ¿Ya? Todos los lugares donde se hacen expropiaciones. ¿Por qué? Porque la intervención pública significa que ahí hay una inyección de recursos que hace que toda esa área se transforme. Y eso lo vemos precisamente cuando se pavimenta una calle, cuando se electrifica, ¿no es cierto?, un área, cuando se construye, por ejemplo, una estación de metro, cuando hay una intervención urbana en una plaza, ¿cierto? Entonces, todos esos son elementos que van tomando valor. De hecho, eh, todas esas construcciones que quedan al frente de una plaza rápidamente suben de valor. Entonces, esas áreas antiguas que están frente a una plaza son áreas que van a subir de valor, porque en la medida que las personas valoran su tiempo libre, valoran, ¿no es cierto?, esos espacios abiertos, naturales, ¿no es cierto?, va a ser posible que esos lugares recobren valor, tengan más demanda y por lo tanto suban de valor. Amigas y amigos, ya nos vamos acercando al último tercio de esta sesión de la Academia Inmobiliaria Global Brokers. Como pueden ver, ha sido una rica conversación con don Teodosio Cayo. Les recordamos que pueden participar a través del chat de esta reunión y que pueden ver también en diferido a través de nuestro canal de YouTube, globalbrokers.cl. Don Teodosio, dentro del ejercicio profesional que usted ha tenido, ciertamente le ha otorgado diversas habilidades que le permite comprender el mercado. Usted ha sido testigo de cómo se dinamiza el mercado inmobiliario. Prueba de ello son las respuestas que usted mismo nos ha dado. En base a lo mismo, ¿considera usted que esa premisa de estar atento a cómo, hacia dónde se construye, hacia dónde va el desarrollo de las distintas urbes, puede ser extrapolable también para regiones? Sí, sí, totalmente. De hecho, lo que nosotros vemos en Santiago se replica en región. ¿Ya? Se replica con un pequeño desfase, pero se replica. Y es más, no es necesario ir directamente a regiones. Por ejemplo, en el caso de las capitales regionales, para no hablar solo de Santiago, uno se extiende un poquito, ¿no es cierto?, hacia los lados y ya va a encontrar otra realidad. Así es. Por ejemplo, en el caso de Santiago, si uno va a Buin, Paine, Peñaflor, bueno, va a encontrar inmediatamente esa oportunidad inmobiliaria que es la réplica de lo que pasó en la gran capital. Si uno va, por ejemplo, a lo que fue el gran Valparaíso, Viña del Mar, ¿no es cierto? Y que se empezó a replicar hacia Quilpué, ¿no es Villa cierto? Hacia Alemana. Villa Alemana, ¿ya? ¿Cierto? Es decir, va extendiéndose de la misma manera, ¿ya? Con otros atributos, por supuesto. En el caso de Viña, ¿no es cierto? La venta, digamos, iba muy asociada al mar, a la cercanía, pero otras ciudades, digamos, como las ciudades dormitorio, digamos, también pues, venden la tranquilidad, venden, ¿no es cierto?, un espacio, ¿no es cierto?, que le permite hacer o tener un jardín, es decir, atributos que evidentemente uno le puede sacar provecho. Y eso significa que cada ciudad va a tener estas ventajas comparativas y en cada ciudad vamos a poder ver efectivamente una mejora en lo que va a ser el valor y por lo tanto las oportunidades inmobiliarias que podríamos lograr de esos mismos bienes, digamos. Don Teodosio, entendiendo que el mercado inmobiliario se compone de diversos actores, de diversos gremios y de diversas actividades que en conjunto, ¿cierto? Y mancomunadas una con otra, propenden hacia un fin en común. Ya conversamos acerca del rubro de la construcción, conversamos acerca de los tasadores también, de las valuaciones comerciales de los inmuebles, pero
visto desde el punto de vista de la mayoría de la audiencia que está en vivo con nosotros y de quienes nos van a ver después en diferido, que es el plano comercial. ¿Cómo cree usted que los agentes inmobiliarios, los corredores de propiedades, los asesores comerciales que intervienen en cada transacción pueden contribuir a la estabilización del mercado inmobiliario y, por cierto, su potencial crecimiento? A ver, en general, digamos, los que llamamos stakeholders, que son las partes interesadas, eh, cuando los mercados son abiertos y cuando los mercados son profundos, digamos, en realidad hay poca intervención. Es decir, es el resultado de la opinión de muchas personas. Ese es el resultado del valor. ¿Ya? Y por lo tanto, por mucha intervención que alguien quiera hacer, digamos, no logra mover este mercado. De hecho, nos pasa hoy en día, digamos. Es decir, por mucho que haya un déficit habitacional, por mucho que haya, ¿no es cierto?, algunos incentivos e incluso ofertas, ¿no es cierto?, el mercado no se está moviendo. Y básicamente es porque la persona dice, a ver, eh, ¿cómo me voy a comprometer a largo plazo si no sé si voy a tener ese ingreso? O lo que me están pidiendo en realidad me parece muy exagerado respecto a lo que hoy día puedo hacer pagando un arriendo. Entonces, cuando el mercado es abierto, son pocas las posibilidades de intervenirlo, ¿ya? A menos que exista, ¿no es cierto?, una política que favorezca realmente al usuario final o a las partes más directas, que son comprador, vendedor y arrendatario, arrendador. En otro escenario es muy difícil, digamos. Ahora, siempre está también la perspectiva de la seguridad, ¿ya? Es decir, cuando las personas no se sienten seguras, no se sienten seguras, evidentemente también van a evitar, ¿no es cierto?, tomar riesgos, ¿ya? ¿Por qué tomarían un riesgo si no se sienten seguras, digamos, ¿ya? Por lo tanto, eso también hay que tomarlo en cuenta cuando se están analizando estas políticas públicas, ¿ya? Porque si no, estamos pensando, digamos, que por colocar algo en el mercado las personas van a reaccionar inmediatamente, digamos. No es así. Las personas reaccionan en la medida, ¿no es cierto?, que se sienten cómodas con ello. ¿M? Cuando dicen, mire, no me complica un crédito a 40 años. Pero hoy día lo pensamos y decimos, no, como 40 años. Pero resulta que el año 2018-2019, un banco de color rojo tenía créditos a 40 años para los jóvenes, de menos de 35 años. Y era una muy buena opción para partir. No significaba que iba a estar los 40 años pagando, significaba que iba a ahorrarse el arriendo ese valor de arriendo lo iba a colocar, ¿no es cierto?, mensualmente en el crédito y por lo tanto en un corto plazo, digamos, iba a capitalizar eso y ese mismo bien le iba a servir para seguir a otro bien, digamos, sin darlo en pago, ¿ya? Y probablemente incluso mejorando su renta como es natural cuando las personas van, ¿no es cierto?, tomando experiencia, bueno, le iba a permitir refinanciar o anticipar un pago. Es decir, habían varias opciones. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, digamos, nosotros tenemos que pensar, por uno, como interventores del mercado, como participantes del mercado, que es muy difícil que nosotros podamos mover, ¿no es cierto?, en esas decisiones. Más bien están dentro de la política general, digamos. Y la política general, por ejemplo, significa dar las confianzas necesarias para que efectivamente las personas eh, se sientan con todas las ganas de poder decir, sí, voy a tomar ese crédito. Por ejemplo, cuando apareció el año 2020 la posibilidad de cambiarse de un crédito a otro, ¿ya? La portabilidad Eso es financiera. claro, exactamente. ¿Por qué? Porque la portabilidad financiera significa que, ok, aprovecho el bien, el crédito que hoy día tengo, ¿ya? Y luego, con mejores perspectivas económicas, me cambio sin necesidad de incurrir en nuevos gastos, ¿ya? O en gastos mayores. Entonces, siempre tenemos que irlo analizando y tenemos que estar eh, tomándole el pulso al mercado de manera muy inmediata. Lo que estoy diciendo ahora, mañana a lo mejor va cambiando, ¿ya? De hecho, yo tenía una presentación pequeña, no sé si me permite ahí Por favor, para vamos a mostrar hacer unas los cifras posts. así muy globales, ¿no?
Solo si se puede, si no, no importa. Sí, cómo no. De un segundo y lo habilito. Deme un segundo y lo habilito. Entonces, hay que ir monitoreando esto, que si bien ahora, por ejemplo, no estamos hablando de acciones que se mueven mucho más rápido, ¿ya? A ver, déjeme ver si puedo aquí. Voy a. Espérenme un segundito, ¿eh? No sé si se logra ver bien ahí. Se ve perfecto. Ya. Entonces, fíjense que esto es lo que decíamos el año pasado, antepasado, digamos, ¿ya? Entonces, nos quejábamos de un 3,56, ¿ah? Porque estábamos comparándolo con un 1,99. Pero ahora estamos aquí, pues. 4,97. Entonces, cuando decíamos están súper altas las tasas, porque nos estábamos comparando con el 1,99, ¿qué tendríamos que decir ahora entonces? Desearíamos el 3,56 probablemente. Exactamente, entonces desearíamos con muchas ganas tener ese 3,56, porque incluso si lo comparamos hacia atrás, estamos casi muy cerca, ¿no es cierto?, de lo que nos pasó en el año 2009, digamos. Y cuando las personas estaban aquí también estaban tomando crédito hipotecario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que estar mirando esto de manera muy permanente, digamos, porque esto va evolucionando, ¿ya? Va cambiando fuertemente. Entonces, esta tasa que hoy día es una tasa alta comparado con octubre del 2019, ¿ya? Es bastante alta comparado con ese, pero hay que pensar que los créditos que tomamos son de largo plazo, a 15, 20 años. Entonces, nos puede tocar precisamente esta situación, dependiendo, por supuesto, de cómo se tomen las políticas económicas, ¿ya? Pero esto que está acá es perfectamente el ciclo que nos podría tocar, el próximo ciclo, si las decisiones económicas que se toman son las correctas, Son las acertadas. ¿ya? Por lo tanto, las perspectivas que se prevén, ¿ya? Decía una producción del 2,3%. En realidad, esa perspectiva que estaba dicha hace una semana atrás ya cambió. Hoy día se habla de entre el 1 y 2 difícil, digamos, ¿ya? Entonces, esto va cambiando muy rápidamente y lo mismo pasa, por ejemplo, con la inflación, ¿ya? La inflación ya no se va a cumplir la meta del 3%. Vamos a llegar al 4,2%. Y por lo tanto, se corrió la meta del 3% ya no para el 2025, para el 2026. ¿Por qué? Porque a alguien se le olvidó que había que reajustar la luz, digamos, ¿ya? Y significa entonces que todas las tareas que hacemos con energía eléctrica se encarecen, ¿ya? Ahora, ¿qué favorece? Bueno, favorece que vayamos a la baja, ¿no es cierto?, en términos de el IPC, el índice de precios al consumidor, ¿ya? Favorece. Eh, Aquí, por ejemplo, las perspectivas para junio es 0,3. Yo espero que sea bajo 0,3, digamos, ¿ya? Porque en realidad lo necesitamos, digamos. Ojalá sea entre 0,1 y 0,2, digamos, ¿ya? Esos son cómo se va moviendo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es necesario y urgentemente necesario estar monitoreando día a día. Entonces, para poder encontrar oportunidades, tenemos que ir directamente a quién le conviene el escenario actual. Y a ese personaje ofrecerle nuestro servicio. No podemos hacer lo mismo que cuando el mercado va hacia arriba, porque ahí llegan solos, no tenemos que salir, estamos sentados, nos tocan el timbre, ¿ah? Hacemos, incluso, no sé si se acuerdan, cuando el año 2018 por ahí,
había colas, filas de personas por mirar un departamento. Los ¿Ah? Era pilotos, casi una claro. subasta. ¿Ah? No se acuerdan, había sido una suerte. Entonces, no necesitábamos siquiera poner un cartel. Le avisábamos a alguien que voy a mostrar tal día. No, lo voy a mostrar tal día, digamos. Hoy día quiere ir, digamos. ¿Ya? Porque estamos dispuestos a llevarlo, porque no hay... Y prácticamente se regodeaban ahí mismo en el arriendo, la venta. Bueno, por eso significa que tenemos que monitorear e ir a ofrecer nuestro servicio a quien realmente hoy día lo está necesitando. ¿Quién es el que sale favorecido con esto? Y hoy día el que sale favorecido es el que tiene un, un sueldo, digamos, un ingreso estable, está ojalá asociado, ¿no es cierto?, a una institución que no sufre con estos cambios económicos o que sufre menos con estos cambios económicos, ¿ya? Son aquellas personas que realmente tienen una trayectoria que evidentemente les permite ser sujetos de crédito y al resto enfocarnos al arriendo, porque ahí es donde podemos encontrar posibilidades para esas personas. Don Teodosio, en los últimos minutos de nuestra reunión, y junto con agradecer su presencia y la de todos quienes se han unido en vivo en esta tarde, coméntenos, por favor, sabemos que el 7 y 8 de noviembre está el Congreso Panamericano de Evaluación. Coméntenos, por favor, de qué se trata la actividad, dónde se va a desarrollar, hacia quiénes va enfocado y cuáles son las expectativas de este. Bueno, efectivamente, 7 y 8 de noviembre en Puerto Varas, este año, tenemos el 38º Congreso Internacional de la Unión Panamericana de Asociación de Evaluación y la Asociación de Tasadores de Chile, ASACH, donde se va a reunir el grupo más selecto de personas vinculadas a los temas de tasación, medio ambiente y sostenibilidad. Y Global Broker va a estar ahí, así es que los esperamos efectivamente a todos. Ya está confirmada la visita del CEO del IBSC. El IBSC es el organismo internacional que establece las normas de valoración. ¿Ya? El CEO máximo, Nick Talbot, va a estar en Chile. Va a estar en Chile también el CEO y la presidenta del Appraisal Institute. Va a estar en Chile en este evento, ¿ya? El director de Relaciones Internacionales del Atlantic Union Bank de Estados Unidos. Viene el director de Atasa España. Es decir, tenemos un equipo de lujo. Nos van a colaborar desde algunos ministerios en Chile, nos van a colaborar gente de la CEPAL con estadística. Es decir, vamos a tener un congreso de lujo. Y eso combinado con el lugar maravilloso que es Puerto Vara, en Indudable, Puerto donde Vara. tenemos programado muchas actividades complementarias. Va a faltar tiempo. De hecho, el congreso son 2 días, pero tenemos una semana completa de actividades. Así es que los invito cordialmente a todos. Pueden ingresar a la página, ¿ya? Pueden colocar Congreso UPAP o Congreso Chile 2024 y la van a encontrar, digamos, ¿ya? Y en realidad estamos a tope. Tenemos 5 hoteles para recibir a toda la gente que va a ir. ¿Ya? A la fecha ya cumplimos más de la mitad de personas inscritas de las que tenemos presupuestadas, digamos. Entonces, es un gran evento. Vienen delegaciones de 20 países de Iberoamérica. 20 países, delegaciones de 20 países. Por ejemplo, de República Dominicana vienen 60 personas con sus respectivas parejas, señora, maridos. Entonces, ahí ya tenemos 120 personas. Entonces, imagínense lo que va a ser este evento. ¿Ya? No podemos quedarnos fuera porque es el gran evento que tenemos este año y que reúne al grupo más selecto de personas internacionales y nacionales. Vamos a hablar de muchas cosas que son de contingencia y vamos a decir cuáles son las perspectivas. De hecho, le pedimos exclusivamente a la CEO de la Price Institute que nos diga cuáles son las oportunidades profesionales que tenemos en nuestra área, con lo que ella ve desde Estados Unidos. Dice, mire, le preguntamos, bueno,
ella va a decirnos, mire, yo veo tales cosas. Y eso es un muy buen camino, ¿no es cierto?, para poder enfocarnos y sobre todo porque todas estas personas van a estar ahí disponibles para que nos podamos tomar un café con ella, para que podamos conversar. Vamos a tener traducción simultánea en inglés, ¿no es cierto?, portugués y español. Entonces, no tenemos excusa, digamos, ¿ya? Vamos a poder interactuar sin mayor problema. Así que es el gran evento que yo espero que puedan estar. Y se puede hacer de dos modalidades. Puede estar de manera presencial, que sería lo ideal, porque así obviamente puede sacarle mayor provecho y partido a todas las actividades que vamos a tener, o incluso de manera virtual. Es decir, se puede conectar virtualmente, con una tarifa bastante más baja, por supuesto, y poder escuchar, digamos, lo que está ahí. Yo los invito en realidad a inscribirse, porque así le van a sacar mucho provecho. No sientan que vamos a estar muy lejos de esas grandes personas, porque en realidad son muy cercanas, son personas muy generosas con su conocimiento y vienen a eso, vienen a darnos orientaciones, vienen a ayudarnos, a decirnos, mire, esto está pasando en el mundo, así vemos el mundo, así es como se han resuelto los problemas, así es como vemos el tema inmobiliario y bueno, y el de la valoración en general. Así es que quedan todos cordialmente invitados, 7 y 8 de noviembre, Puerto Varas, ojalá puedan estar ahí. Yo creo que me voy a cambiar corbata nomás, pero la chaqueta va a ser la misma, entonces me van a poder reconocer. Digamos. Por supuesto que desde la comunidad de Global Brokers y la propia personal también cuenten con todo lo que esté a nuestro alcance para el éxito de este tremendo evento en Puerto Varas también. Y bueno, faltando 2 minutos ya para las 5 de la tarde, no nos queda más que agradecer su presencia, junto con la de todos quienes nos han acompañado esta tarde. Veo los rostros de Mónica Quesada, Ingrid González, Lucía Luengo, entre otras participantes que indudablemente reflejan la gratitud hacia su persona y hacia la compañía que ha tenido Paracon Global Brokers en esta tarde. Así que los minutos finales para usted, para que pueda despedirse de nuestra audiencia y agradecerle su presencia en esta tarde, don Teodosio. No, muchas gracias en realidad a todos ustedes, a todos los que hacen posible, digamos, estas dinámicas, digamos, de aprendizaje, de compartir, y que son muy buenas porque efectivamente uno va interactuando y sabiendo también, porque nos pueden dejar incluso sus preguntas para después, ¿no es cierto? Y poder interactuar. Así es que agradecido de Global Broker, agradecido de usted y de todo el equipo que está detrás de, 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 del doctor Maluf, es decir, de muchas personas, ¿no es cierto?, que están detrás de todo esto y, por supuesto, reiterar que están todos cordialmente invitados a nuestro congreso. Amigas y amigos, ha sido un agrado tener junto a nosotros esta tarde a don Teodosio Cayo, una de las voces autorizadas respecto al mundo inmobiliario en Chile, Arenas y Cayo también como empresa presente y disponible para todos nosotros, con la invitación para el Congreso en noviembre también en Puerto Varas. Y bueno, gratitud para todos ustedes quienes han participado en vivo en esta tarde y para quienes nos van a ver en diferido. Hoy, a contar de las 10 de la noche, en nuestro canal de YouTube va a estar disponible esta nueva sesión de la Academia Inmobiliaria Global Brokers. Será hasta una próxima ocasión. Me despido de ustedes, me despido de usted, don Teodosio. Un agrado como siempre y que estén muy bien, que tengan una muy feliz tarde. Gracias Muchas al gracias. profesor Ramírez, a usted. Fue una Gracias. reunión